Pues entonces, ahora sí que ya. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a tener, la verdad yo pienso que va a ser muy interesante, porque el libro del egipcio de los muertos siempre ha sido pues un referente sobre la muerte, sobre el tránsito, y como la Sociedad Teosófica Española por Semana Santa en las jornadas ibéricas fue sobre el hermetismo y también pues cosas afines, Joan pues estuvo haciendo pues una serie de conferencias, y entre ellas también algo de lo que vamos a hacer esta tarde. La verdad es que tuvo mucho éxito, pero al mismo tiempo ella me había hablado de que quería hacer una especie como de talleres en el que empezaría con sobre todo con lo que es el círculo de sabiduría. Ya nos explicará un poquito, si quieren, un poquito más luego al finalizar, pero que va a ser diferentes, podemos decir, formas de poder conectar con lo que somos, con nuestro autodescubrimiento particular de diferentes expresiones. Incluso podemos decir cómo Oriente y Occidente pues también se unen en algo que parece muchas veces que es muy diferente. Bueno, en este caso vamos a tener primero una parte en la que va a estar él hablando, explicando también, para que tengamos un referente para las personas que no conozcan todo el tema pues nos va a ir explicando un poco, y luego el libro de las horas, en el que representa que es ese tránsito de las 12 horas de la noche, que es todo lo que va haciendo el alma después de la muerte, pues en algunas tumbas habían unos dibujos en que representaba cada una de estas. Entonces, no en todas, pero en bastantes sitios había, ¿no? Y entonces, bueno, nos lo explicará él muchísimo mejor, pero yo creo que todos estamos como muy atentos para poder hacer un poco, incluso diría, de estado meditativo cuando estemos viendo esos dibujos que a lo mejor no entenderemos, pero que algo nos conectará con nuestro interior. Eso creo que es realmente, estamos muy agradecidos que haya tenido esta idea de poder hacer hoy este trabajo, este taller. Muchas gracias, Joan. Bueno, buenas tardes. Hola. El círculo de la sabiduría, que es un poco el proyecto que estoy trabajando en varios ámbitos, tiene por objeto el estudio de los diagramas cosmológicos utilizados por distintas tradiciones espirituales. Y esos diagramas cosmológicos, una de las utilidades que tenían en la antigüedad era marcar el recorrido del alma por las regiones del más allá. Y entonces la intención un poco del Círculo de la Sabiduría, y esto viene de un libro que encontré hace algún tiempo, de un autor que se llamaba Ignacio Gómez de Liaño, que se llamaba así, El Círculo de la Sabiduría. Comparaba diagramas cosmológicos gnósticos y maniqueos con diagramas cosmológicos del budismo tántrico, del budismo tibetano. El mandala, por ejemplo, es un diagrama cosmológico. Bueno, el libro este es muy interesante y me llevó también a relacionarlo con otras cosas que yo había estudiado, ¿no? Y una de las cosas que encontré pues es en el libro el libro del Duat, ¿no? El libro del Duat también es un recorrido cosmológico, un recorrido por 12 estancias que realiza el Sol durante las 12 horas de la noche. El objetivo un poco de esta conferencia, de esta charla específica, es poner un poco mostrar un poco el primero de los diagramas cosmológicos que nos encontraremos. Para mí tiene un especial interés, porque creo yo que influye bastante en los diagramas que he realizado en los gnósticos egipcios, ¿no? Es decir, sabéis que el movimiento gnóstico fue un movimiento cristiano que apareció sobre todo en Egipto, ¿no? Utilizaron diagramas cosmológicos y
estos diagramas cosmológicos están bastante relacionados con lo que veremos esta tarde. La siguiente charla que daremos, de esta serie de la sabiduría, que son los 2 libros secretos de Yaú, que es un libro de magia gnóstico, en el que también veremos estancias, lugares, veremos guardianes de estancias, puertas que hay que atravesar, puertas por las que pasa el alma a través de, es decir, a lo largo de su viaje. Se encuentra con guardianes que les piden palabras de paso, guardianes a los que hay que, de alguna manera, dominar utilizando pues ciertos diagramas, talismanes, palabras mágicas, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto es lo que se incluye de alguna manera en toda esta práctica del diagrama. Si uno hoy en día hay bastante posibilidad de acceder por ejemplo, a iniciaciones tántricas de budistas tibetanos, también se encontrará lo mismo. Se encontrará estancias, palacios mentales por los que tiene que transitar, pasando diferentes estancias, puertas, diferentes guardianes, en fin, ¿no? Es decir, bien, pues todo esto tiene su origen en este libro, o al menos este es uno de los libros más antiguos que explican estas cosas. Este libro tiene la friolera de 3.500 años, más o menos. Es de la época del Imperio Nuevo y aparecía en las tumbas del Valle de los Reyes, en algunas tumbas, como decía Mercedes, en alguna de las tumbas del Valle de los Reyes. Este libro, el libro de las horas del Duat, aparece a veces entero, a veces aparece en partes, a veces aparece en las mismas tumbas. En una tumba, por ejemplo, aparece una parte del libro del Duat, una parte de otros libros, por ejemplo el libro de las cavernas, el libro de las puertas. O sea que manejaban muchos textos y veréis que es un poco complicado porque está escrito en imágenes. Y como está escrito en imágenes, son símbolos, y el símbolo lo que tiene que es difícil. O sea, nosotros normalmente pensamos por medio de conceptos, y un concepto es una definición. Pero un símbolo no tiene una definición, es una cosa visual que nos remite a muchas cosas, y a cada uno alguna cosa probablemente diferente, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo lo único que puedo aventurarme a hacer aquí es llamar la atención sobre algunos de los elementos simbólicos que a mí me parecen más relevantes, pero que tampoco digo, ¿y eso qué significa? Pues no lo sé. O sea, quiero decir, esto significa algo, pero yo no sé lo que es, ¿no? Es decir, a ver, tampoco os voy a engañar, hace este texto, o sea, yo me encontré con el libro de Duat hace igual unos 20 años en el Museo del Cairo. Me encontré una sala en la que había un papiro larguísimo, ¿no? ¿Qué es esto, no? Le hice fotografías, el otro día las tenía por ahí muy malas las fotografías, todas movidas porque no permitían hacer fotos con flash, estaba además con vídeo y tal. Pero me quedé impresionado y empecé a dibujarlo, ¿no? Y entablé un diálogo con las imágenes que ha marcado bastante mi vida y sobre todo mi ruta espiritual, ¿no? Entonces, siempre me quedé muy sorprendido. Luego estuve buscando qué significaba aquello, qué era aquello, y me encontré un poco con las 12 horas, ¿no? Lo que vi en el Museo del Cairo fueron 4 o 5 horas, o sea, 4 o 5 estancias, ¿no? Cada hora es una estancia y hay que verlo como una secuencia. Ahora lo que haré es una pequeña introducción, veréis algunas imágenes. He puesto aquí algunos de los jeroglíficos que nos encontraremos. La llave de la vida, el Ankh, el pilar de Jet, que es la columna vertebral de Osiris. No sé si lo vamos a ver allá, pero bueno, es un jeroglífico bastante importante. El Ayet es el horizonte. La pluma de Maat,
El jeroglífico, esto es como una especie de bandera, es el jeroglífico del Néter, que significa a los dioses los egipcios los llamaban los Néter. Las estrellas, veremos muchas estrellas porque ahora veréis un poco qué es el libro del Duat. Bueno, ya os adelanto, el libro del Duat es el libro del vientre de la diosa celeste, ¿no? De la diosa Nut. Son las distintas estancias que se encuentran en el vientre de la diosa Nut. Heper, esta sí que es muy importante, es un escarabajo negro, lo veremos a menudo, y representa al sol de la mañana, es uno de los nombres que recibe el dios Sol, ¿no? Sabéis que el dios Sol en Egipto recibía 4 nombres. Ra es el sol del mediodía, el sol más alto, ¿no? Atum es el sol del atardecer, el sol que se pone por el horizonte, por el occidente. Y Heper era el nombre que recibía el sol cuando salía por la mañana. El ojo de Horus, Uadjet, Inut la estrella, el cetro Uas. El cetro Uas es el cetro que lleva el personaje principal de esta historia, que ahora os explicaré también un poco todo el tema es un cetro que lleva digamos el dios que está en la barca solar, ¿no? Representa al sol. Este jeroglífico, que es como una I invertida, 2 I's invertidas, es un jeroglífico que significaba, bueno, pues el menjet, que es el vestido de lino. Veremos cómo en el Duat, en el vientre de la diosa celeste, se teje el vestido de luz que vestirá después el sol de la mañana. Y esto es algo que yo llamo bastante la atención porque es el tema de los libros gnósticos que estudiaremos el próximo día. Sabéis que en los libros gnósticos lo que se habla es cómo Jesucristo, después de la resurrección, se eleva hacia los cielos, y en los cielos es revestido con el vestido de luz, el vestido solar, y desciende de nuevo a la tierra mostrando todo su esplendor, ¿no? Pues bien, algo así se explica en este libro del Duat. El Ka, que es el doble vital, alguna cosa lo veremos, y sobre todo este jeroglífico que es como el jeroglífico es una N y aparece mucho y se representa el agua. Todo esto ahora veremos un poquito de qué va, pero quería presentaros un poco algunos de los jeroglíficos que he puesto aquí. No sé si todos aparecerán o los veremos claros, pero bueno. La idea es mostraros un poco las imágenes, haceros una pequeña introducción y dejar unos minutos para que las observéis y a ver qué os sugiere, y si os dice algo, si despierta alguna cosa, tomáis alguna nota, después podemos comentarlo cada uno un poco como lo ha percibido, ¿no? Es decir, que yo creo que es la manera de trabajar con los símbolos, ¿no? Bien, Egipto es un desierto, es un gran desierto. Lo que sucede es que estaba bañado por un río, el río Nilo. Es un desierto donde el sol luce prácticamente con fuerza, prácticamente todos los días del año. No hay las estaciones no se ven con tanta claridad como se ven aquí, ¿no? Cada año el río crece en la estación de Ayet a finales del verano, coincidiendo con el orto helíaco, es decir, con la aparición de la estrella de Sirio. Por tanto, los egipcios lo que hicieron fue un calendario bastante complejo, utilizando las horas, utilizando la referencia solar, la referencia lunar y además la estrella de Sirio. Estas eran un poco las referencias, claro. Curiosamente imaginados para la mente egipcia, ¿no? Es decir, cuando de pronto observaban que salía la constelación de Orión, el cinturón de Orión donde está Sirio, ¿no? Salía por
por el este, ¿no? Es decir, por la noche, ¿no? Veían salir la constelación de Orión, y de pronto el Nilo empezaba a crecer, ¿no? Claro, la relación entre el cielo y la tierra parecía muy clara, ¿no? Para los egipcios. Siguiendo un poco con el Nilo, sabéis que en el lado oriental, la zona del este, están lo que se llamaban las casas de la vida, los templos. El templo de Karnak, el templo de Luxor, los grandes templos donde se cantaba a la vida, al día, estaban en el lado oriental del río. Y en el lado occidental nos encontrábamos lo que estos templos tumba, ¿no? Es decir, las pirámides, en fin, todo lo que son necrópolis. Se encuentran en general en la zona occidental. En particular en la ciudad de Tebas, en la actual ciudad de Luxor, podemos ver en el lado oriental, el gran templo de Karnak, el templo de Luxor. Entonces, y ahí está un poco el pueblo, es un pueblo, una ciudad pequeña. Se cruza un puente y uno se interna en el desierto, pasa por los dos colosos de Memnon, ¿no? Es decir, dos figuras inmensas, y llega al Valle de los Reyes. Y en el Valle de los Reyes encontraremos una montaña excavada con muchas tumbas, ¿no? Pues bien, el lado occidental era conocido por los egipcios con el nombre de Amenti. El Amenti era el occidente, y el occidente es por donde se pone el sol. Es decir, las puertas del más allá se encontraban en occidente. La correspondencia hermética, es decir, de lo que es arriba tal como es arriba es abajo, hacía pensar a los egipcios que si había un río terrestre, ¿no? Que bañaba y enriquecía las tierras egipcias, tenía que haber también un río celeste, y este río celeste es el Duat. Por este río celeste navegaba la barca del sol durante las 12 horas de la noche. Es decir, Egipto está a una zona un poco más cerca del Ecuador, por tanto los días son bastante semejantes durante todo el año, y más o menos son de 12 horas y 12 horas. Es decir, la zona del Ecuador tiene más o menos las 12 horas de la noche son las 12 horas del Duat son las 12 horas de la noche, cuando una vez el sol es tragado por el Amenti, viaja por el vientre de la diosa celeste, la diosa Nut, y aparece por la mañana. Aquí tenéis la diosa Nut. La diosa Nut la veréis representada como una mujer que con forma arqueada, que, fijaos, este es el sol, que es tragado por la diosa. La diosa por la noche por el Amenti traga el sol, un poco es lo que representa el Ayet, como una boca que se traga el sol. La diosa se traga el sol y el sol viaja por el vientre de la diosa. Esto está cortado, está cortado por aquí, pero en realidad veremos 12 soles, 12 momentos. Hay que pensar que los egipcios, en todas estas representaciones son secuenciales, es decir, son distintos momentos, ¿no? Es decir, veis las estrellas, el vientre constelado, ¿no? de la diosa, y cómo aquí se traga el sol, y el sol la primera, la segunda, la tercera hora, la cuarta, y por la mañana, lo que os explicaba, la diosa da a luz cada mañana un sol renovado, y aparece con forma de escarabajo. Es esto de aquí no se ve muy bien, pero es este escarabajo de aquí con unas inmensas alas desplegadas, empujando al sol, a un sol dorado y luminoso de la mañana. Todo esto son las divinidades
que intervienen en todo este proceso, que empujan el sol, que empujan la barca solar. Aquí vemos a la barca solar, los dioses que abren las puertas de la Menti, los guardianes y protectores, en fin, están aquí. Ya digo, esto es una imagen cortada del techo de una de las tumbas, la tumba creo que es de Seti I. Bien, de todos es conocido las tres famosas pirámides de Giza, ¿no?, que están en el Cairo, pero después, bajando o sea, descendiendo un poco de la zona de Giza, ¿no?, se llega a una segunda zona de pirámides, que es el famoso desierto, también es conocido el desierto de Saqqara, que era la necrópolis de Memphis. La ciudad de Memphis fue durante muchos años la capital de Egipto. Y recibe el nombre del dios guardián o el dios protector del desierto, que es el dios Sokar. El desierto también era conocido por el desierto de Ras Tau o Saqqara, era la necrópolis de la ciudad de Memphis, tierra del dios alfarero momiforme Ptah. No sé si conocéis, es un dios, bueno, es un dios aquí tampoco momiforme, porque está momificado y lleva una serie de cetros. Era el dios, digamos, de la capital o sea, de la ciudad de Memphis, y este dios era un dios creador. Y en la necrópolis encontramos, entre otras, una de las pirámides más antiguas, la pirámide de Zoser, que es una pirámide escalonada. Es una de las pocas pirámides escalonadas que hay en Egipto. Esta pirámide es muy importante, muy conocida, porque es una de las más antiguas. Pues bien, este es el desierto de Sokar. Veremos que en la quinta hora del Duat, la barca celeste, la barca solar, desciende al desierto de Sokar. Y llega a la tumba o a la gruta, a la gruta del dios Sokar, que se encuentra bajo su pirámide. Una pirámide, la cabeza por lo visto es de la diosa Isis. Aquí veréis que es la cabeza del escarabajo, es como un escarabajo saliendo, y esto es un túmulo, y estas dos aves representan a las diosas guardianas del sarcófago, la diosa Isis y la diosa Nephthys, en forma de aves, de pájaros. Y debajo encontramos la gruta de Sokar. Sokar es este dios de aquí, que es un dios con cabeza de halcón, que monta una serpiente con tres cabezas, una cabeza y dos cabezas, una serpiente alada. Dos esfinges guardan la gruta del dios Sokar. Ahora estoy presentando algunos, y os presentaré algunos de los fragmentos. Tengo que decir que este no es exactamente el que se conoce como el libro del Duat, no es exactamente el libro que se conoce como el libro de los muertos. El libro de los muertos era un rollo de pergamino que aparecía en las tumbas junto a las momias y junto a los sarcófagos de algunos de los grandes funcionarios reales, ¿no? Y en estos libros lo que se explica es cómo también el personaje real adopta el nombre de Osiris y atraviesa distintas estancias del más allá, y en un momento dado su alma es pesada. Es muy famosa la imagen del dios Thoth y el dios Anubis pesando el corazón del difunto, junto con en un platillo el corazón y en otro platillo la pluma de Maat, la diosa del orden, de la justicia. He puesto por aquí la pluma de Maat. Esta es la pluma que se ponía en uno de los platillos de la balanza. Bien, hay que pensar que estos pergaminos, que son rollos en los que se explican todas las fórmulas mágicas que necesita conocer el difunto para viajar por el más allá, no tienen, o sea, tienen que ver con este libro,
Pero en este libro no vamos a ver el peso del alma. ¿Por qué? Porque aquí lo que sucede, o sea, este es el libro que explica las transformaciones del sol. Estaba en las tumbas de los reyes. A los reyes no se les pesaba el alma. Los reyes eran encarnaciones del dios Ra, del dios solar, del dios Amon-Ra, y por tanto a ellos no se les juzgaba. Se juzgaba a los demás mortales. Es decir, pero no veremos aquí la balanza de Maat, no veremos la psicostasia, ¿no?, que te llamaban, ¿no?, el juicio del alma. Aquí solamente veremos un proceso alquímico de transmutación, de transformación. Es el sol en todo su viaje, el viejo sol, cómo es renovado y cómo recupera de alguna manera todo su vestido de luz para volver a salir por la mañana. Traza un poco la ruta, eso sí, que luego todos los difuntos pasan, digamos, por el más allá, ¿no? Es decir, porque todo esto tiene lugar, el libro del Duat tiene lugar en las 12 estancias del reino de Osiris. Osiris, os hablaba antes de que está Atum, el dios del atardecer, Hepter, el dios del amanecer, Ra, el dios del mediodía, y el sol de la medianoche, el sol que rige, que ilumina de alguna manera las profundas oscuridades de la menti, ¿no?, del más allá, es Osiris. Es el cuarto sol. Bien, ¿qué más se ve? Esto es una serpiente moviéndose por el desierto. Si miráis por internet un vídeo, ponéis un vídeo, buscáis un vídeo, ponéis serpiente desierto, o no sé, ¿no?, Snake Desert o alguna cosa así, yo que sé, ¿no? Es decir, buscáis algún vídeo, que yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, en YouTube, ¿no?, que os muestre, o si tenéis la ocasión de ver una serpiente, que hace mucho mejor, ¿no?, que verla en vídeo, ¿no?, es decir, verla en el desierto, cómo se mueven por las arenas del desierto las serpientes. Es curioso, pero parece como si nadan, como si estuvieran nadando, ¿eh? Se mueven como si estuvieran por la superficie del agua. Las serpientes se deslizan por el desierto como una barca por el río. Cuando las aguas se evaporan, la barca solar solo puede navegar por el desierto de Rastau con ayuda de las serpientes. Veremos que en un momento dado serán unas serpientes las que empujen la barca solar. Aquí vemos una imagen de la barca solar en la que vemos una serpiente alrededor del templito este, ¿no? Es decir, esto es una versión simplificada. Normalmente hay 9 marineros, digamos, 9 personajes sobre la barca. Este es el dios Iuf, que es el dios, es la piel del sol, de hecho, es decir, que lleva un sol en la coronilla y tiene el rostro de carnero, es Amon-Ra, o como decía ayer, Ramón. Ramón. Nos acordaremos. Bueno, Amon-Ra, bueno, así para que no suene tan cómico, ¿no? Y que en la versión que vamos a ver no se ve muy claro, pero en otras versiones un poco más artísticas. A mí la que os voy a mostrar no es de las mejores, pero es la única que he encontrado completa. Y que es las imágenes del libro del Duat de la tumba de Tutmosis III. Es un faraón de la 18ª dinastía, es decir, del Imperio Nuevo, y su tumba es una de las importantes que se puede visitar en el Valle de los Reyes. Pues bueno, vemos aquí las serpientes que cómo se amontonan, o sea, cómo se colocan de forma así como creando como un 8, un infinito, ¿no? Es decir, pero también cómo recuerda esto a un vientre. La serpiente siempre ha tenido la imagen del intestino. Aquí también la vemos serpenteando, ¿no? Es decir, y justo aquí también la vemos delante del dios central de la barca. Pero es que en algunas imágenes, como os decía, más artísticas del libro del Duat, veremos que lo que lleva el cetro, que es este cetro Uas, este cetro es una serpiente que al principio, en las primeras horas del Duat, serpentea, y poco a poco vamos viendo cómo se va transformando
en este cetro. Es como si se enderezara, es decir, como había un ritual en el antiguo Egipto en el que el faraón levantaba o colocaba derecho el pilar de Yet, ¿vale? Y esto era la columna vertebral de Osiris, la colocaba recta, y esa columna se convertía en un sostén del cielo, ¿no? Bien, nos vamos aproximando. También se ve un pelín mal esta diapositiva. Es un poco mejor. Esta es la montaña. Esta montaña recibía el nombre de Meret Seger, la que ama el silencio. Es una serpiente, una cobra guardiana de la montaña, en cuyo interior se encontraban todas las tumbas. Meret Seger es una serpiente silenciosa. Yo, una de las visitas que hice al Valle de los Reyes, no abrí la boca, me mantuve en silencio todo el tiempo, ¿no? Y la gente, pues, ¿qué pasa? A la diosa protectora, de la diosa guardiana de la montaña donde están las tumbas, ¿no? Es decir, ama el silencio. Y este es el señor de la Menti, el occidente donde el sol se pone, Osiris. Osiris es en el fondo del Duat. Esto es una idea que surge, ¿no? Sí. Cuando uno entra en el más allá, en la profunda noche del más allá, queda enceguecido, es decir, no ve nada, se encuentra en un principio se encuentra con tinieblas. Poco a poco, en todo el proceso, veremos cómo los dioses abren los ojos, restablecen los ojos y restablecen la visión del dios que viaja por el más allá. Por eso Osiris, que es el señor de la Menti, que gobierna todas las transformaciones en el vientre de la diosa celeste, ¿no? Aparece con dos ojos, los dos ojos restablecidos, ¿no? del dios solar. Y el Amenti. Bien, este es el sol del atardecer, que sí, como es tragado por las tierras del desierto, por las arenas del desierto, ¿no? Como veían los egipcios, ¿no? Es decir, un atardecer, un anochecer, veían como ese sol ya, que ya no era el sol del mediodía, el sol brillante, sino un sol ya más como anaranjado, intenso, ¿no? Es decir, es tragado por las tierras, por las montañas, es tragado por el ayer, por el horizonte, por la diosa del cielo. Y os leeré un fragmento, a ver si puedo leerlo bien. Un fragmento que a mí me interesa bastante, porque esto lo vamos a ver después también en los libros gnósticos, ¿no? Y vemos cómo hay bastantes guiños a toda esta tradición. Cuando el sol es tragado, entra en el Amenti. Y las primeras oraciones o las primeras frases, la introducción del libro del Duat, el libro del Duat empieza así: estos son los escritos y representaciones de la morada secreta de las almas y de los néter, de las sombras y de los espíritus, desde el principio de la Menti, donde el sol se pone, hasta el límite de sus profundas tinieblas. Este es el conocimiento de las almas del Duat. Este es el conocimiento de las almas secretas. Este es el conocimiento de las puertas y de los caminos por los que viaja el gran Dios. Este es el conocimiento de las horas y de sus néter. Este es el conocimiento de los viajeros de las horas y sus néter. Este es el conocimiento de las oraciones de Ra. Este es el conocimiento de las enseñanzas de Ra. Este es el conocimiento de los que alaban a Ra y de los que pretenden destruirle.
Así comienza el libro del Dual. Bien, antes de continuar os daré unas pautas para que podáis interpretar, antes de adentrarnos, digamos, en las imágenes, en la primera hora del Dual. La primera hora es una hora terrible, ¿no?, donde veremos un tremendo ruido, estruendo y agitación. El Dual se presenta generalmente 3 registros. Lo que pasa es que os digo que estas imágenes a mí no son las que más me gustan, porque no respetan esos 3 registros que aparecen en la mayoría de los papiros y de las representaciones, porque los egipcios no tenían ningún problema en adaptarlo un poco a las necesidades, digamos, al espacio donde lo estaban representando, ¿no? Pero en general tenéis que ver, donde se ven 4 registros, tenéis que ver en realidad 3 registros. Un primer registro superior donde tienen lugar las transformaciones celestes, son los néter los que operan esas transformaciones celestes, y de alguna manera tendría que ver con el espíritu. El río celeste es el registro medio, que es por donde navega la barca solar, que representaría el alma en todo su proceso de transmutaciones. Y en el registro inferior, donde serán las mismas transformaciones, pero más en un plano corporal. Ahí es donde vemos cómo son vencidas los enemigos de Ra, etcétera, etcétera, ¿no?, descuartizados, etcétera. También se puede ver, en vez de 3 registros, superior, medio, inferior, se podría ver como un plano, ¿no?, es decir, el río en el centro, y por un lado el occidente, y por otro lado el oriente, perdón, y por otro lado el occidente. La alquimia del Duat, vamos a ver proceso alquímico en realidad, ¿no?, y yo os iré dando alguna pauta que me sugiere a mí, pero que, bueno, es decir, que cualquiera podría discutirlo y podría dar una interpretación tan válida como la que os pueda presentar yo. Estas son algunas de las imágenes centrales. Para mí, ¿el registro inferior cuál era? El registro inferior sería como el más corporal, ¿no? Es decir, donde tienen lugar todas las luchas, los combates que se libran contra los enemigos de Ra. Estos son imágenes, este está en el registro medio, pero estas son imágenes del registro superior. Aquí vemos cómo una serpiente de 5 cabezas envuelve a Osiris y a Heper, al sol. Es como, aquí tenéis que pensar en el proceso del escarabajo. Un escarabajo lo que hace es crea una bola de excrementos, ¿no?, que recoge del desierto, y cuando esa bola de excrementos es bastante grande, coloca dentro de Sobaya, ¿no?, y coloca allí sus huevos, y de allá surgen las larvas, pequeños gusanillos blancos, ¿no?, dentro de la bola de excrementos, que poco a poco estos gusanillos se crean como una especie de pupa de capullo, ¿no?, donde se transforman en escarabajos. Bien, esta podría ser una representación simbólica de ese capullo donde tiene lugar una de las transformaciones. Veremos qué sucede, ¿no? Es decir, hay que pensar que el río, de pronto el río se adentra, o sea, la barca solar deja zonas pantanosas y entra en zonas áridas. Humedad y sequedad es fundamental, sobre todo en el proceso de momificación y también en el proceso de transformación de la larva dentro del capullo. Dentro del capullo la larva lo que hace es perder los líquidos y regenerarlos, regenera sus líquidos, ¿no? Es decir, y con esos líquidos se transforma, cambia el espíritu, o sea, es decir, cambia de gusano, se convierte en escarabajo, ¿no? Es decir, es algo de lo que a lo que parece estar explicando un poco el libro del Duat. Y aquí vemos también cómo los dioses regeneran los ojos, como os decía, ¿no? Es decir, el dios sol entra cegado por las tinieblas, ¿no? Y de nuevo los dioses regeneran los ojos y vuelven a abrir el dios recupera la mirada, recupera la vista, ¿no?
Y aquí, este es en la 10ª hora, vemos a los dioses, a diosas, como trabajando sobre discos solares que representan los ojos, y luego en la siguiente vemos ya los ojos abiertos y el dios solar sobre una serpiente alada, ¿no? Y como os decía, es secuencial, ¿no? Primero están las diosas aquí reelaborando o regenerando los ojos, y una vez se han abierto los ojos, el dios puede montar a la serpiente alada, y en el siguiente momento ya vemos cómo se eleva por las estrellas montado en su serpiente celeste. Esta es una de las imágenes más curiosas, más interesantes del libro del Duat. Este es un texto del libro de los muertos, no es del libro del Duat, pero lo cogí para que vierais quién es el que abre las puertas del más allá, ¿no? Los animales de la primera hora, ábreme, dice el libro de los muertos. Ábreme, Hermopolitano, ¿no? Es decir, Hermes, Tot Hermes, ¿no? El señor de la ciudad de Hermópolis. Y vuelve a cerrar tras de mí, eminente Tot. Ojo de Horus, llévame contigo, gloria y adorno en la frente de Ra, padre de los Néter. Tot aparece con, aquí el dios Hermes aparece con la forma de un mono, un babuino. Y los egipcios escogieron este animal precisamente porque es un animal que por las noches suele cantar a la luna. Luego también veremos en la primera hora del Duat, veremos también cobras, ureos, ¿no? Muchas serpientes, muchas cobras que escupen fuego. Y con esto el fuego que escupen las cobras es de la poca luz que ilumina la barca. Y Heper, el escarabajo, que es el viejo sol que entra en el Amenti, que luego poco a poco se va transformando en el nuevo sol, en el nuevo escarabajo que sale por la mañana. Esta es una imagen de la barca solar de esta versión que veremos, la versión de la tumba de Tutmosis III. Vemos el escarabajo en la proa, vemos el baldaquino o el templete dentro del barco, ¿no? Es decir, que tiene forma de serpiente, a la diosa Hathor, la diosa que curiosamente es la diosa que acompañaba a los partos, ¿no? Es decir, la diosa la diosa madre, ¿no? Y son nueve, es decir, cuatro remeros o cuatro marineros, 6 marineros, Horus, Hathor y Uf, el protagonista, el dios solar con cabeza de carnero. Estos son los que integran la barca solar. Y ahora os leeré, ahora ya lo que vamos a ver es, yo os leeré una explicación un poco de la obra, y luego os proyectaré la obra. Espero que la podáis ver bien. Ya os digo, no es la versión que más me gusta, pero bueno, se pueden ver. Tiene mucha importancia el número de personajes que aparecen, en fin, ¿no? Todos los elementos que aparecen en la primera hora. La primera hora se llama la puerta que se traga todo. 18 babuinos, 18 monos abren las puertas de la Amenti al gran Ba, a la gran alma, entre gritos y gruñidos. Es decir, están aquí, los beduinos aparecen aquí no solo como guardianes y vigilantes que abren y cierran las puertas del más allá, sino también porque, imaginaos, aquí lo interesante de alguna manera es imaginarse, ponerse en situación, entrar en esa estancia, ¿no? Es decir, es un momento terrible, es el momento en el que el alma abandona el cuerpo y penetra el primer contacto con el más allá, un momento de profunda tiniebla en el que lo que experimenta es una gran desorientación. Los babuinos gritan, gruñen, ¿no? Es decir, oye sonidos extraños, no se reconoce en el lugar donde se encuentra.
12 ureos, 12 cobras, escupen fuego, iluminando, dando una luz muy pobre, es decir, poca luz, ¿no? Pero como pequeños destellos, ¿no? Es decir, a la vez que sisean. Y hay que pensar que hay mucha algarabía, mucho ruido, ¿no? Hileras de dioses que cantan letanías y, bueno, es decir, un gran ruido y estruendo, ¿no? Es decir, invade el recinto en la primera hora. En las dos barcas viaja el viejo sol con cabeza de carnero y el nuevo sol con forma de escarabajo. Preceden la barca dos diosas Maat, las diosas del orden y la justicia y la verdad. Aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, es un lugar de orden, justicia y verdad. Y esta es la primera de las horas del lugar. La primera hora se llama la puerta que se lo traga todo, aquella que destroza las frentes de los enemigos de Ra. El nombre del portal es de la entrada, aquel que pertenece a las dos llamas. El nombre del lugar es la superficie de las aguas de Ra. Y antes de seguir os daré unas pequeñas indicaciones. Aquí vemos 4 registros, no 3. Hay que ver, este registro en realidad en otras representaciones es uno solo. Y hay las dos barcas del sol están precedidas de todos estos dioses que caminan delante de ellas. Siempre veremos dioses caminando delante de la barca solar y 3 serpientes. Aquí vemos los babuinos, los dioses que cantan. Cuando aparecen dioses con las manos así, representa como que están cantando letanías. Y aquí vemos las serpientes, aquí no se ve muy bien, pero en realidad escupen fuego. Esta es la primera hora, esto es una serpiente. Y aquí están las dos diosas con la pluma amarilla. La segunda hora es llamada la región fértil de las aguas primigenias. Aquí vamos a ver 5 barcas. En la primera vemos la luna llena. La primera barca lleva a la luna llena. La segunda
es la barca de la diosa Hathor, la diosa de los partos. Yo os indicaré cuáles son cada una. La de la diosa de la fertilidad, una barca en la que viaja un lagarto, y la quinta barca es la de la barca celeste, la barca solar. En la segunda hora las barcas navegan con tranquilidad por la región de las abundantes aguas primigenias y de la fertilidad. En esta hora se muestra que en el Duat también hay campos mucho más fértiles, pues aquí trabajan las tierras fértiles los propios dioses. Aquí vemos, esto de aquí representa agua, es este jeroglífico de aquí, y vemos que en estos jeroglíficos, en esta segunda hora, lo que hay es humedad. La nota fundamental de esta y la siguiente hora es la humedad. Son tierras o lugares tremendamente húmedos por los que viajan 5 barcas. Esta es la barca de Hathor, la diosa Hathor, que es la diosa de los partos, y aquí vemos al pequeño Heper. Esta es la diosa la barca con la luna llena y la pluma de la justicia. Esta es la barca solar, que aquí vemos que 2 cureos marcan, aquí iluminan el camino, ¿no? Es decir, de la barca de la diosa de la fertilidad, y la barca con el lagarto. Estamos en tierras pantanosas, sobre todo, ¿no? Es la segunda hora, la región fértil de las aguas primigenias. Son 5 barcas. A ver, la primera dijiste la luna llena. Esta de aquí. No, primera es la de luna llena. La segunda es que me he perdido ahí. La de la diosa Hathor, la barca del lagarto, y la diosa de la... ¿Y la 3? Esta la diosa de la fertilidad. A ver, esta es la diosa de los partos, ¿vale? La diosa Hathor, y esta es la barca de la fertilidad. Aquí aparecen como unos ¿cómo se llama esto? Como unos árboles, ¿no? Parto, diosa de la fertilidad. La cuarta. No, la cuarta es la de la fertilidad de la región fértil, digamos, ¿no? Es decir, también se llama el néter del grano, o sea, el dios del grano. Barca solar, ¿no? Y la barca solar. ¿Esa es la quinta? Sí. Bueno, que otras te vamos a poner, ¿no? No sé. ¿Ya no tienes? Pues que la solar alta y está llena. La solar, no sé cuál es. Es la tercera, ¿no? La solar. Es una luna. Esta segunda hora también es llamada la inteligencia que protege a su señor. Y el nombre del portal es el que todo lo devora. Hathor, ese es cuál. Todo el que no está en afinidad con el fuego de Ra es devorado en este lugar, en esta estancia. Hay dioses que se sientan con cuchillos
en esta hora lo que vemos es sobre todo, como os decía, ¿no? Es una hora en la que hay sobre todo humedad. La barca navega ahora por una zona tremendamente pantanosa. Y bueno, sabéis que en la humedad es cuando se producen todas las putrefacciones, etcétera, etcétera. Es también el momento de las crecidas, ¿no? En Egipto, como comentaba al principio, el río crece, por tanto en la estación de Sirio, ¿no? En la estación vendría a ser más o menos como después del verano. La tercera hora veremos que continúa también con las zonas pantanosas, por las que todavía la humedad es intensa. Y aquí la hora llamada la de las aguas de Osiris, es la hora de la crecida de las aguas del Nilo que se encuentran en el Dual, el río sagrado de Osiris. Osiris es el señor de la crecida, pero de la crecida de las aguas en el río nocturno, en el río celeste. Se revela en la estación de la crecida de la estrella Sirio. Por las abundantes aguas viajan 4 barcas, la del gran dios, la de Horus con 2 imágenes momificadas, también os lo mostraré porque no se ve muy claro en estas, la del propio Osiris y la del Osiris con cuernos de carnero. Es decir, son distintas imágenes de Osiris, pero aquí no se ve muy bien. 2 diosas muestran aquí, este de aquí vuelve a ser Tot Hermes, y aquí estas diosas muestran 2 ojos. Este es un ojo con su cuerpo, y vemos aquí las 4 barcas. La barca esta, que está muy mal conservada la pintura, es la barca solar. Esta es la primera barca con los 2 Horus momificados, los 2 hijos de Osiris. Perdón, aquí hay 3 Horus, 2 momificados y uno con un cetro. Después aquí vemos otra barca con Osiris momificado. Aquí son Horus los que están momificados, aquí es Osiris el que está momificado. Y aquí se ve muy mal, en esta mancha de aquí, ¿no? Se ve un Osiris con cabeza de carnero. Estamos en esta época, cronológicamente correspondería con la era de Aries, la era cosmológica de Aries. Por tanto, el dios, además, que aparece siempre, tiene cabeza de carnero, ¿no? Hay que pensar que aquí se relaciona todos los fenómenos celestes con todo este proceso. Este proceso de transmutación, este proceso alquímico que vamos a ver en las 12 horas, es un proceso que está relacionado con los fenómenos celestes, ¿no? Vemos aquí dioses con cuchillos, porque en esta hora también son destruidas todas las almas enemigas de Ra.
El nombre del portal es Los Ladrones. Quien no está en afinidad con el fuego de Ra es desvalijado y despojado de sus posesiones en la puerta. Y el lugar es llamado las aguas de Osiris, las cuales producen alimentos, los alimentos para los sacrificios. Es decir, toda la nutrición, hay que pensar en todo el proceso digestivo, por la noche, cuando dormimos, se produce también todo el proceso digestivo. Es decir, la primera parte del proceso tiene lugar durante el día. Cuando comemos, los alimentos son digeridos por el estómago, que utiliza los líquidos del hígado, de la bilis, etcétera, ¿no? Se mezclan. Y entonces esta pasta que se genera en el estómago, por la noche es cuando viaja por todo el tubo digestivo. Y viaja sobre todo como una pasta muy líquida. De manera que la flora intestinal puede succionar todos los nutrientes, ¿no? Es decir, todos los nutrientes del alimento que hemos digerido. Y esto tiene lugar sobre todo durante la noche. Por tanto, siempre es bueno comer a las horas de máximo calor, ¿no? Es decir, el mediodía es el punto más alto de calor, ¿no? Donde el cuerpo tiene más calor para poder realizar todo el proceso de digestión principal, ¿no? Pero luego por la noche se produce todo este proceso de asimilación. Por esto esta relación o esta alusión al tema del alimento, ¿no? Es decir, estamos en las horas de la noche en las cuales nuestro intestino además está asimilando de esas aguas que llevan el alimento, ¿no? Los intestinos están de alguna manera recogiendo todos los nutrientes, ¿no? Esto tiene lugar en la tercera hora de la noche. Bien, en la cuarta hora de la noche nos adentramos en las tierras áridas. Ahora la barca empieza a viajar por el desierto. En el desierto, ¿qué sucede? Se produce precisamente todo lo contrario. Se reseca, es decir, todo se seca, ¿no? Las aguas se evaporan. Y aquí veremos cómo la barca desciende, hay como un proceso de descenso y como si se internase en la oscuridad más profunda del más allá, ¿no? Y dice, las aguas se retiran y dejan el desierto de Rastau, las tierras del dios Sokar, que se encuentra sobre la arena. Ahora ya veremos que no hay estas rayitas, o sea, es decir, que ya no viaja sobre agua, sino que veremos puntitos, ¿no? Es decir, es curioso. Es un lugar donde el calor es extremo y el agua es evaporada. Las áridas arenas están llenas de serpientes. Las puertas son llamadas cuchillos. Claro, sabéis que cualquier roce, cualquier cosa en una superficie muy reseca, en realidad provoca una sensación como de corte, ¿no? Ahora hay que arrastrar la barca por las ardientes arenas del desierto. Son las tierras del silencio donde tiene lugar el proceso de momificación por la evaporación de los líquidos del cuerpo. Vemos cómo desciende aquí la barca solar. Ahora hay que tirar de ella, ya no navega, sino que ahora, a partir de ahora, se va a ir empujando la barca solar. Aquí el dios Tot entrega el ojo de Horus, y
Y aquí son presentados los ojos viejos, los ojos inútiles, ¿no? Vemos aquí un grupo de estrellas que son la luz de las estrellas es la única que ilumina el desierto por la noche en su profunda oscuridad, y vamos a ver gran cantidad de serpientes, cobras, serpientes aladas, muchas serpientes, que son las que ahora van a guiar a la barca solar por el desierto, por las tierras áridas. Aquí vemos una barca con una serpiente, ¿no? Está cortada, no. Vemos 4 registros, 4 y 3, y una puerta en medio. Se adaptan un poco a las... Uno de los personajes centrales es el dios Set, que es el dios, el principal enemigo de Osiris, y que es el dios del desierto, es el dios de la esterilidad, es el dios estéril, es un dios castrado. Os explicaré una anécdota con relación a esto. Si conocéis un poco, habéis estado en Egipto, en las 3 pirámides se pueden visitar las 3. Yo las he visitado las 3. La primera tiene la cámara del rey subiendo, ¿no? Y de una zona un poco alta, ¿no? Se asciende por un pasillo hasta la cámara del rey. La segunda pirámide no tiene la cámara del rey tan alta, está un poco más baja, no tiene un pasillo ascendente tan pronunciado como el de la pirámide, la gran pirámide. Y la tercera pirámide, la pirámide del Miquelino, se llama Menkaure, es una pirámide la más pequeña, pero curiosamente a la cámara del rey se llega bajando, descendiendo, es decir, la cámara del rey está por debajo de la tierra. Es decir, es como si estuvieran en 3 niveles, ¿no? Una en un nivel muy bajo, en el nivel, digamos, de la zona del vientre, otra a la altura del corazón y otra a la altura de la cabeza, ¿no? Es decir, son como tres niveles, ¿no? Pues bien, cuando visité la pirámide de Menkaure, la pirámide de Miquelín, la pequeña, descendí por el pasillo, había mucha gente, y curiosamente en las pirámides sucede una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que uno en la pirámide empieza a sudar un montón, y las pirámides las quieren cerrar o las cierran y controlan la gente, porque la humedad y la transpiración de los cuerpos de los visitantes deteriora la piedra. ¿Por qué? Porque dentro de la pirámide hay un calor muy particular que genera precisamente un proceso de evaporación de fluidos, de líquidos del cuerpo. Sabéis también, ahí si se coloca un trozo de carne debajo de una pirámide construida un poco con las proporciones de la pirámide, ¿no? Es decir, resulta que la carne no se pudre, ¿no? Pero pues yo bajé a la pirámide de Miquelino, y cuando estaba abajo en la cámara del rey, de pronto me encontré solo. No sé por qué, había muchísima gente que había entrado y salido y demás. Además hay que bajar, claro que además yo como soy alto, pues hay que rectar, ¿no? Es decir, para llegar hasta allá abajo, ¿no? Y cuando llegué allí, de pronto pues en la cámara me encontré con que estaba solo, y me invadió un sentimiento curioso, ¿no? Es decir, de pronto pensé en la muerte. Claro, uno empieza estabas sudabas un montón, y
y un calor muy intenso, que además cuando se sale, incluso cuando sales de la pirámide fuera, claro, igual afuera hace también un calor espantoso, pero sientes como una especie de alivio, pero dentro de la pirámide no. Sin embargo, empecé a pensar, no sé por qué, me empecé a pensar en la muerte y pensé, ¿y si me quedo aquí atrapado y no puedo salir? Entró una especie, pero fue curioso, no me produjo angustia, sino todo lo contrario. Pensé, pues me quedaré como un bacalao seco aquí dentro, ¿no? Es decir, porque voy a perder todos los fluidos del cuerpo, pero la sensación era como si te estuvieras fundiendo, es decir, con el aire, ¿no? Es decir, era curioso, pero no era una sensación traumática, ¿no? Es decir, de angustia, de me voy a quedar. Pensaba, probablemente quedarse aquí encerrado y morir aquí tiene que ser una sensación placentera, como si el alma de pronto el alma viaja por los fluidos, ¿no? Y esto es una de las cosas que se muestra aquí, ¿no? Es decir, aquí la sensación en el desierto de Sokar, y ahora entraremos en la pirámide de Sokar, es precisamente esta, ¿no? Es decir, la evaporación de todos los fluidos para que decir, el viejo sol se diluya y en ese cuerpo pueda de nuevo entrar o ser regenerado, ¿no? Es decir, con un espíritu nuevo, ¿no? Es decir, con un alma nueva, ¿no? Un alma regenerada. En la caverna de Sokar, es la quinta hora, ahora 7 dioses y 7 diosas arrastran la barca solar por las ardientes arenas del desierto de Restau. Se dirigen a la caverna de Sokar. El dios con cabeza de halcón y que representa a Osiris viaja gracias a su serpiente. Sokar viaja gracias a la serpiente alada con 4 cabezas. En el registro superior vemos un túmulo o la tumba de Osiris, esto es lo que hemos visto antes, con 2 pájaros, Isis y Neftis. La caverna de Sokar tiene forma ovalada y está protegida por 2 esfinges digamos una que mira oriente y otra occidente, en el interior de la pirámide, bajo la cual se encuentra un lago de fuego. Es la hora de la momificación de Osiris gracias al calor del desierto. Aquí es donde tiene lugar, en la quinta hora, la caverna de Sokar, donde tiene lugar el proceso de lo que en alquimia se llama la calcinación, ¿no? Es decir, todo el proceso, como si dijéramos, de evaporación. Y vemos un poco lo que os había explicado antes, ¿eh? La pirámide, siempre justo debajo de la pirámide, en la cámara de Sokar, ahí es donde se produce donde se produce lo que sucede. Fijaros que es como, recuerda como el capullo de un insecto, y aquí toda esta zona de aquí pones un lago de fuego. Es un calor intenso. Estamos en un momento en la hora del calor intenso, el calor que va a regenerar todo el cuerpo, todo el. Si veis, todo es tierra, todo es árido.
La sexta hora es la hora de la unión del cuerpo y del alma de Ra. Estamos en la primera transformación del cuerpo de Ra, Sokar, Osiris. Ahora ya son los tres dioses en uno, ¿no? Es decir, el cuerpo que se va transformando es el cuerpo de Osiris, y el espíritu que lo infunde, con el espíritu que se une, es el espíritu de Ra, del sol. En la medianoche el alma de Ra se une de nuevo al cuerpo, se une un nuevo cuerpo en la matriz de la serpiente de 5 cabezas que se muerde la cola. Esto lo hemos visto también. Las momias reales de sus ancestros contemplan el momento de la unión. También vemos a la serpiente Apophis, el enemigo de Ra, con vida. Es la tierra de Sobek, el dios cocodrilo. La barca ha abandonado las tierras desérticas y se adentra en tierras pantanosas donde tiene lugar la putrefacción. Ya no estamos en la tierra árida, sino que volvemos a estar en la tierra del dios cocodrilo. Por tanto, nos indica que aquí vuelve a producirse un proceso de recuperación de fluidos, mientras que el cuerpo de Osiris se encuentra dentro del protegido, ¿no? Dentro del protegido por la serpiente de 5 cabezas. Aquí vemos también muchos dioses. Claro, estas son imágenes comprimidas, ¿no? En realidad se ve como si estuvieran superpuestas, pero se verían en una representación más artística unos detrás de los otros. Una de las cosas que llama la atención de esta hora es la cantidad de momias que hay. La momia, como se puede imaginar, está muy relacionada también con el capullo, ¿no? Es decir, de pronto, claro, la larva queda totalmente inmovilizada dentro del capullo, ¿no? Es decir, como las momias, es decir, el proceso de momificación emulaba o imitaba un poco el proceso de generación del capullo, ¿no? Pues bien, esta es la hora en la que él se une al cuerpo de Osiris, el alma de Ra. Y aquí, perdona, esta es la serpiente, el enemigo de Ra, la serpiente Apophis. Aquí nos quedamos con la idea de las momias observando el proceso, y vemos aparecer por primera vez una serpiente gigante. La serpiente aquí tiene un sentido ambivalente, ¿no? Es decir, unas veces aparece como guía de las almas y otras veces aparece como un terrible demonio, un terrible enemigo, ¿no? Es decir, y esto lo hablábamos el otro día con el guía. Normalmente el guía muchas veces aparece también. El guía a veces llega un momento en que parece nuestro enemigo, ¿no? Es decir, cuando de pronto nos apegamos demasiado al que nos guía en el camino, ¿no? Es decir, y de pronto se convierte al final en el que nos está limitando, nos está impidiendo evolucionar, ¿no? Es decir, esa dependencia del guía. Aquí es representado como las serpientes, que son las que han guiado en todo este proceso, que guían por el desierto, ¿no? Las serpientes son las guías de la barca solar, y aquí, como vemos, también los más tremendos enemigos, ¿no? de Ra. Y esto tiene relación con la séptima hora, donde la séptima hora se llama el encuentro con la serpiente Apophis, el enemigo de Ra. Aquí el enemigo es vencido, es destruido. La diosa escorpión Selkis captura al enemigo Apophis, a la serpiente Apophis, y la corta en trozos como Osiris. Isis recita las fórmulas mágicas que permiten avanzar a la barca. Osiris aparece bajo la serpiente Megen, que adopta una forma espiral.
Aquí Osiris muestra todo su poder como señor del Duat, al que se rinden todos sus enemigos. Abajo, Horus, el hijo de Osiris, dirige a los dioses coronados de estrellas. Os muestro. Estamos en el momento, digamos, el punto de inflexión, ¿no? Es decir, aquí acaba la mitad del trayecto y empieza de alguna manera la segunda etapa, ¿no? Es decir, y aquí es donde vemos a Osiris en toda su gloria debajo de una serpiente, debajo de la serpiente Nehain, que aquí tiene esta forma como ondulante. Y aquí en este registro vemos como la diosa Selkis ha capturado al enemigo y lo ha cortado en trozos. Todo esto ante la barca solar, y ahora la barca solar avanza gracias a las fórmulas mágicas que recita la diosa Isis, que se encuentra en la proa de la barca solar. Y debajo, 12 dioses y 12 diosas constelados, digamos, con la estrella en la cabeza, están de alguna manera como ante el dios Horus Ra-Horajti, ¿no? Ra-Horus, que es el hijo de Osiris, ¿no? Que dirige a los dioses, a las estrellas. Aquí se muestran a los enemigos de Osiris. Osiris muestra todo su poder frente a los enemigos. Esta es una etapa una etapa de victoria, ¿no? Una etapa en la séptima hora es cuando Osiris de alguna manera vence a todos sus enemigos. En este órgano de aquí abajo, que se ven los 12 dioses mirando hacia el rey y las diosas mirándolo, o sea, De espaldas, ¿sí? de espalda. ¿Eso tiene algún significado? Seguramente. Es como si hubiera algo del cielo, no. Allí lo que ves es como un lagarto. Exacto. Es como un lagarto. Las diosas miran hacia adelante y los dioses miran hacia atrás, miran hacia el dios, ¿no? Miran hacia... te diré que en este registro normalmente es donde tienen lugar todas las batallas, ¿no? Es decir, y este dios Horus es el que vence a todos los enemigos de su padre, de Osiris. De manera que estos podrían ser, digo, ¿no? Dioses que se preparan para el combate. Luego veremos en este registro inferior, en otros momentos, veremos los restos, digamos, de los enemigos descuartizados y demás, ¿no? Es como los ejércitos se preparan para la batalla. Y muchas veces son las propias diosas, ¿no? las que destruyen o que cortan, aparecen también con cuchillos y demás. Si pudiéramos hacer un taller de cada una de estas horas, probablemente podríamos sacarle mucho partido, ¿no? Y podríamos explorar con un poco más de profundidad, probablemente nos sugerirían muchas cosas. El gran problema de estas imágenes es que sugieren tantas cosas a veces que y claro, es decir, hoy lo interesante tal vez sea darle un vistazo a todas ellas para que tengamos un poco una visión de conjunto. Y bueno, y si más adelante se quiere se puede trabajar y podemos conseguir imágenes mucho más nítidas también. Y en la octava hora se llama el retorno del orden. Ahora empezamos ya, digamos, el proceso ya de regeneración, ¿no? Aquí vamos a ver a dioses metidos dentro de sarcófagos, sentados sobre vestidos de lino.
Aquí lo que se está es preparando el vestido del sol, el vestido que revestirá el sol cuando salga por la mañana. La hora, el orden retorna tras la victoria sobre los enemigos. Se ha vencido a las sombras, se ha vencido a la serpiente Apopis, y los dioses se encuentran en 10 cavernas y todos ellos se sientan sobre el signo del lino, sobre los tejidos de lino. El registro central, 4 carneros coronados preceden a la barca y son el dios de las profundidades de la tierra, Tatenet, que representan las distintas almas de Ra Osiris. Comienza a tejerse el vestido del sol. Aquí la serpiente de Osiris, Nehem, aparece junto a una doncella. Bien, vemos que todos estos son como cavernas, como sarcófagos, ¿no? Y en cada uno de estos 10 sarcófagos aparecen dioses sentados sobre tejidos de lino. Es una hora, como si dijéramos, muy productiva, donde se tejen las ropas que revestirán al alma, al sol, cuando salga por la mañana. Todos los dioses están sobre él. Y aquí aparece la diosa tejedora, ¿no? Y con la serpiente de Osiris. Los 4 carneros nos indican que estamos todavía en una hora estamos todavía en un espacio de profundidad, estamos todavía en un espacio muy profundo, ¿no? Es decir, no hemos salido todavía de la zona cavernosa, de la zona oscura, de la zona tenebrosa, de las tinieblas del lugar. La hora se llama también, recibe el nombre de la Señora de la Noche Profunda. La puerta se llama el que está levantado, el que no se cansa nunca, y el lugar es conocido también como el sarcófago de su dios. De hecho, hemos visto cómo en las horas precedentes se momificaba, y ahora es como si se depositara el cuerpo momificado, se depositara tranquilamente en un sarcófago para que pudiera continuar todo el proceso de unión del alma, del nuevo alma, ¿no? Es decir, con el cuerpo regenerado, ¿no? El cuerpo en proceso de regeneración. Y ya en la 9ª hora empezamos el proceso de salida, lo que recibe el nombre de remolcando a Ra, la hora devota que protege a su señor. Ahora comienza el camino de salida, la noche toca su fin, la barca del sol debe acompañar al astro renovado hacia las puertas del oriente. Los dioses se sientan sobre el lino del vestido. Aquí también volvemos a ver muchas referencias al vestido solar. 12 ureos se sientan sobre tejidos solares escupiendo fuego. Los dioses remolcan a la barca portando remos. Veremos a los dioses. Claro, aquí vuelve a ser esto de aquí, va aquí, lo han colocado aquí, pero bueno, va aquí. Y las cobras están abajo
y estos dioses están arriba. O sea, que a mí me lo ha desbaratado un poco todo, ¿no? Pero bueno, es decir, en el primer registro aparecen estas diosas y estos dioses de aquí. Luego en el registro medio aparece la barca con todos estos dioses, son 9 dioses que llevan remos y son los que empiezan a remar ya, es decir, de alguna manera empujar la barca hacia adelante, hacia la salida de la mañana. Es como si esta hora, y sobre todo por la forma de estos personajes centrales que cogen un remo, es como si ahora el alma saliera de su sarcófago, y el cuerpo con el cuerpo regenerado, volviera y entonces empezar a hacer como un esfuerzo. Es el momento del esfuerzo que va a llevar hacia adelante, hacia la salida, ¿no? Es decir, la sensación es esta, ¿no? Como empezar a remar, empezar a salir, ¿no? Es decir, ya estamos conscientes de que el siguiente paso es la salida, ¿no? Es decir, y es la hora del esfuerzo. En la 10ª hora el esfuerzo se ve recompensado por la regeneración de los ojos. Empieza de alguna manera a abrirse la luz, la nueva luz del nuevo día, y esta hora es llamada la renovación del ojo. En esta hora tiene lugar la putrefacción en las aguas regeneradoras donde flotan los cuerpos de los enemigos de Ra. Ahora ya lo que sí se pudre es los restos, lo que va a quedar detrás, ¿no? Es decir, en el registro inferior es donde vamos a ver las aguas que recogen los restos de todos los enemigos, de todo el sobrante, de todo lo que la regeneración ha dejado atrás, ¿no? Y justo delante de la barca hay 2 serpientes con esta forma de un K, de un doble vital, ¿no? Es decir, que es el doble vital de los egipcios, ¿no? El K. En el registro superior se regenera el ojo. Las diosas parteras trabajan en la formación de un nuevo ojo, o de los 2 ojos en realidad, ¿no? El ojo restaurado es presentado después a Tote Hermes. En el centro, una serpiente con 2 cabezas en forma de K, el doble vital y un estanque con aguas regeneradoras. Volvemos, es como si el alma, es decir, el cuerpo recuperara los fluidos y el alma se pudiera sentar y empieza de alguna manera el proceso de abrirse de nuevo a la luz por la regeneración del ojo. Aquí vemos a las diosas trabajando los ojos del dios de la mañana, y aquí al dios Tot, al que le presentan el ojo de Horus, una barca con una serpiente, y vemos que la barca vuelve a navegar por fluidos, por agua, y vemos aquí la serpiente con forma del K, ¿no? Que es esta forma. Que el K, la palabra K para los egipcios significaba el doble vital. En general, cuando se representa a un hombre así, no es el personaje mismo, sino es su doble vital, ¿no? el que parece siempre representado como con unos brazos abiertos. Y aquí vemos a Horus aquí esto es como un estanque, ¿no? Donde flotan todos los cadáveres de los enemigos.
en la 11ª hora, preparando la salida del sol. Ya estamos casi a punto, ya queda muy poco para el amanecer. Los dos ojos de Horus se abren y alcanza el poder de elevarse hacia las estrellas. El dios Sol, con doble cabeza, Revis, es el dios hermafrodita de los alquimistas, luego con la serpiente alada y después ascendiendo por las estrellas. Esta imagen ya os la he presentado antes. Un ureo, es decir, una cobra, guía la barca solar, conduce al sol hacia el oriente. 12 dioses llevan la barca, que tiene un disco solar con ureo, con una cobra alrededor. En el registro inferior, las diosas escupen fuego sobre aquellos que están sumergidos en la oscuridad. Aquí ya solamente quedan los restos de los enemigos. Estas diosas escupen fuego sobre los restos de los enemigos de Ra, que ya quedan enterrados en el suelo. En el registro medio vemos a la barca solar, que es empujada por una serpiente, y los dioses que tiran de la barca gracias a la serpiente. Y aquí vemos un sol con la serpiente, con una serpiente alrededor. Y aquí este es el fragmento que os decía, que llama bastante la atención, ¿no? Primero, el hermafrodita, con la cabeza, tiene un sol por cabeza, con dos caras, una que mira oriente y otra que mira occidente, ¿no? Es decir, un masculino y otro femenino. El dios Sol con los ojos abiertos y sobre la serpiente alada, y en un tercer momento se eleva sobre la serpiente por las estrellas. Aquí vemos todavía a Raoracte, a Horus, con un arma, todavía haciendo desaparecer los últimos restos de los enemigos de Ra. La 11ª hora, preparando la salida del sol. Y ya la 12ª y última hora, el renacimiento del sol. Se llama, es la hora de la regeneración de la luz. El cielo es oro, el agua es lapislázuli, la tierra está cubierta de turquesas. 12 diosas con ureos, con serpientes, escupen fuego, y 12 dioses cantan la alabanza de Ra. Volvemos ahora a un momento de alegría, pero ya no es el sonido, el ruido de desconcierto que había en la primera hora, sino ahora es digamos el momento de los himnos, de las alabanzas y de los cantos a la salida del sol, ¿no? El dios de la barca lleva el disco solar con ureo, Heper en la barca, el dios Heper, el dios escarabajo, está en la barca. La serpiente, el vientre escupe a Heper Ra, que es recibido por Isis. Es decir, ahora os mostraré exactamente qué quiere decir esto. Y abajo el cuerpo de Osiris queda en el Duat. Los dioses saludan a Osiris, señor del Duat. Esta es la última hora, y vemos aquí a todos estos dioses, los ejércitos de Osiris, y vemos cómo queda aquí el cuerpo de Osiris. Osiris es el que ha prestado su cuerpo para todas las transformaciones y se queda en el más allá. Él no sale a la luz. Lo que sale a la luz es el escarabajo, que ha recibido por aquí. Esta es la diosa Isis, que abre los brazos
y aquí vemos el sol que sale por la mañana, ¿no? Es decir, ese escarabajo, este es el que sí que ha renacido y es el que sale. Osiris se queda, siempre permanece en el Duat. Y aquí es la propia serpiente, ¿no? Es decir, controlada, la que empuja la barca solar, y en la barca solar vemos aquí a Heter, y todos los dioses arriba, todos los dioses celestes que cantan la alabanza. Esta es la última hora, la hora del renacimiento del sol. El nuevo sol es recibido por Isis y amanece un nuevo día. Jeferra. Cogen ganas realmente de hacer en profundidad, ir haciendo, porque hay mucha tela aquí para ver las cosas. Además, mucho paralelismo con iniciaciones, hay mucha. Sí, sí, sí. Lo que nos ha ayudado muchísimo es con los símbolos, porque realmente nosotros todos los que estamos aquí seguramente hemos visto papiros, hemos visto y conocíamos algo, pero en comparación el trabajo que has hecho es... El próximo día, cuando veamos los libros de Yaú, veremos un lenguaje un poco más familiar, a pesar de que también es complicado, porque también es todos allí, o sea, todas las entidades, todos los seres que habitan en las distintas esferas del cielo, tal y cual, ¿no? También pero nos resulta todo un poco más familiar. No está escrito, claro, todos aquellos textos no está escrito aquí con imagen, ¿no? Y con imagen que, claro, que tiene sus claves. Sin interpretar, sin conocer mucho los jeroglíficos es difícil entender, ¿no? Un poco todo esto. Pero bueno, yo tampoco, cuando lo vi por primera vez, tampoco es que estuviera muy familiarizado con los jeroglíficos, lo estudié más bien después, y sin embargo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La actitud, ¿no? la sensación puede estar, esto es algo. Bueno, pues esta hemos ido viendo todo la mañana, el trayecto, el tránsito y la definitiva, porque claro, no, es un tema que no teníamos en absoluto, no lo teníamos trabajado. Por eso cuando lo dijiste dije, es muy interesante, porque se habla mucho, hacemos muchas cosas de Egipto, de cosas así, pero esto concretamente no. Y el libro de los muertos hemos hecho también otras veces mitos y con sí, pero no de esta manera, ¿no? O sea que realmente vale la pena, igual ya te digo, no digo cuándo, pero más adelante poder hacer un poco como de profundidad cada vez en uno, que vayamos viendo pues todo lo que hay, porque es claro. Para mí este es una obra clave, ¿no? del pensamiento faraónico, ¿no? Probablemente sea la base, ¿no? Cuando se conoce un poco todas las estancias estas y se vuelve a releer el libro de los muertos, se comprenden también muchas cosas. Porque aquí, como veis, no se pesa el alma, no se pesa. Tiene mucho sentido, claro, porque aquí lo que se está explicando es el proceso de regeneración del sol. Es decir, esto es como si dijéramos el ideal, ¿no? Del proceso de transmutación que se tiene que dar en todo ser humano, en particular, ¿no? Es decir, pero esto no es, o sea, es como, bueno, el proceso que
realiza el sol es el que tiene que hacer toda alma que quiere nacer a la mañana, ¿no? Es decir, que quiere renacer a un nuevo día, ¿no? Y bueno, curiosamente aparecen las tumbas de los faraones. No es un papiro que se encontrase como los otros, ¿no? Es decir, sino que aparece pintado en las paredes de las tumbas. Las tumbas también hay que verlas como se serpentean también, ¿no? Es decir, es todo un proceso alquímico explicado como si dijéramos como generalizado, ¿no? Es decir, y por aquí es por donde tienen que viajar todos los seres, ¿no? Para mí esto es la esencia del pensamiento faraónico. Y mi encuentro con esta obra fue como descubrir, ¿sabes?, uno de los tesoros más grandes por ahí. Egipto siempre me había llamado la atención y me interesaba y tal, pero descubrir aquello fue como descubrir lo más oculto, lo más nuclear, ¿no? La doctrina más secreta, ¿no? El pensamiento faraónico. Y que por eso, con la tradición oculta, tiene paralelismos que es lo bueno de ver con otros, ¿no? Porque será lo mismo, o sea que de otra manera. Ahora le explicaré. Claro, en la próxima sesión, si vemos el tema del gnosticismo, como el gnosticismo, veréis que hay muchas invocaciones, muchas referencias a esto. Claro, los gnósticos fueron unos tipos que hablaban en griego, pero que tomaron contacto con la tradición faraónica, y de ahí precisamente inventaron un cristianismo muy extraño, un cristianismo lleno de iniciaciones y demás, ¿no? Es decir, inspirado precisamente en este viaje. Y es curioso cómo este gnosticismo fue perseguido por la iglesia oficial y demás, que estandarizó las liturgias que ellos querían y tal, y hizo desaparecer, digamos, a esta secta, pero estas sectas, porque eran muchas, huyeron hacia Oriente. O sea, que hay como esa tradición oculta fue dejando como semillas por muchos lugares, ¿no? No solo por Occidente, sino también por Oriente, ¿no? Y precisamente, claro, esto diagrama, no es un círculo cosmológico, pero sí que es obviamente un diagrama cosmológico, ¿no? Porque es el arco de las 12 horas, ¿no? de la noche, ¿no? Y bueno, ¿qué relación puede tener esto con los mandalas tibetanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues ya veremos, ¿no? Es decir, que los primeros gnósticos empezaron a utilizar también diagramas para describir las regiones, un poco siguiendo este esquema.